Bien, good morning alumnos. El día de hoy vamos a ver la historia de la tabla periódica. La tabla periódica nosotros la conocemos como una tabla larga en la que encontramos a los elementos químicos que han sido descubiertos en la naturaleza. Estos elementos químicos, que son más de 100 elementos, estos fueron descubiertos por el hombre hace muchísimos años atrás. Son elementos químicos que están presentes en la naturaleza, son elementos químicos que están presentes en la atmósfera, son elementos químicos que están presentes en el interior del organismo de los seres vivos, son elementos químicos que están presentes en la tierra, son elementos químicos que están presentes en los vegetales, son elementos químicos que están presentes en cualquier cuerpo inerte que se encuentre en nuestro alrededor, ¿correcto? Es decir, cualquier cuerpo inerte que se encuentre en nuestra vista está compuesto por elementos químicos. Una piedra, un plástico, de repente una tela, de repente un vidrio, está compuesto por elementos químicos. Bien, estos elementos químicos, queridos alumnos, estos elementos químicos han sido ordenados y clasificados desde hace muchísimos tiempos atrás. Hace muchísimos tiempos atrás, cuando los primeros elementos químicos fueron descubiertos por el hombre, hubo un primer personaje que en ese entonces solo existía 20 elementos químicos y todavía no había tabla periódica, todavía no se había estructurado los elementos de tal forma. ¿Por qué? Porque no habían tantos elementos descubiertos por el hombre. El hombre solamente había descubierto 20 elementos. Y entonces apareció mi amigo Dobreiner. Dobreiner fue un estudioso de ese entonces, aproximadamente por el siglo XVIII aproximadamente. Fue un químico alemán que, viendo que había como 20 elementos químicos, él comenzó a agruparlos de 3 en 3 de acuerdo a sus características y sus pesos atómicos, ¿correcto? Habían 20 elementos aproximadamente y Dobreiner, no había tabla periódica, y Dobreiner lo comenzó a clasificar. Él agarró y dijo lo siguiente, mira lo que dijo: nosotros tenemos al litio, por ejemplo, nosotros tenemos al potasio, al sodio y al potasio. Él dijo, ¿cuánto pesa el litio? El litio pesa 7. ¿Cuánto pesa el sodio? El sodio pesa 23. ¿Y cuánto pesa el potasio? El potasio pesa 22. Él consideró a este primer grupo su primera triada. Su primera triada lo considera, ¿correcto? Pero ¿por qué lo consideró su triada? ¿Por qué? Porque él decía, el peso de la suma del litio y el potasio dividido entre 2 te da una estimación, una aproximación, y si es que no te da el peso exacto del elemento central. Entonces él decía, el peso atómico del sodio va a ser igual 7 más 39 entre 2 igual 23. Entonces este era el peso del sodio. Por eso es que él determinó pues agrupar a estos elementos. Así como agrupó su primera triada, tuvo su segunda triada, tuvo su tercera triada, ¿correcto? Y luego tuvo su cuarta triada. Ya no tuvo quinta, ¿por qué? Porque no todos los elementos cumplían con este parámetro que él pedía. Él pedía que la semisuma de los elementos
que se encuentra a los extremos sea igual, estimado o aproximado al peso atómico del centro, pero no todos cumplir. Pero ya que quede claro lo siguiente, el primero en poder clasificar a los elementos, ordenarlos a los elementos de 3 en 3, ¿quién fue? Dobereiner. ¿Y cómo lo llamó esta clasificación? Las famosas triadas. Las triadas de Dobereiner. Entonces mi consulta es, ¿quién clasificó y ordenó a los elementos químicos de 3 en 3? Wow, teniendo en cuenta sus pesos atómicos, Dobereiner. ¿Y qué decía Dobereiner? Decía Dobereiner, la semisuma de 2 elementos tenía que darte una estimación, aproximación a un tercer elemento. Por lo tanto, pertenecían a una determinada triada. Muy bien, joven alumno. Luego de Dobereiner aparecieron muchos otros estudiosos. Chapourtois, que hizo lo mismo, pero lo hizo en un tema helicoidal. ¿Correcto? Es necesario que también sepas eso. Luego de Chapourtois apareció mi amigo Neuland. Y Neuland ya hizo otra cosa. Neuland, él clasificó, a ver, vamos a colocar a Neuland acá, mira, a ver. Neuland. Mi amigo Neuland, ¿sabes lo que hizo? Él dijo, muy bien, Dobereiner, tú lo has clasificado de 3 en 3 teniendo en cuenta sus características, sus pesos atómicos. Bueno, pues, yo lo voy a clasificar, wow, dijo Neuland, pero ya no hay 20, ahora hay más de 20. Se me hace complicado clasificarlo, pero lo voy a clasificar. Y Neuland dijo, vamos a ver qué hacemos acá. Este famoso químico Neuland, amigo mío, cierto, dicho sea de paso, ya les presento después, ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 elementos, cada uno en una función creciente a sus pesos atómicos, de tal modo que el elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. Esta forma de clasificar a los elementos lo llamó las octavas de Neuland. Entonces, cuando hablamos de Neuland, hablamos de las octavas de Neuland. ¿Correcto, chicos? Mira, las octavas de Neuland. Profesor Pedrito, explíqueme cómo es esto. Te explico, mira, pero agrupó por series, ya no por triadas, por series. Él decía, mi primera serie, ¿quién es? A ver, mi primera serie va a ser el litio, el sodio, firmes, para allá, el litio, vamos un ratito ya, el litio, el berilio, el boro, el carbón. Recuerda que estos elementos ya existían y él los estaba ordenando y clasificando: el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. ¿Correcto? Su siguiente serie fue el sodio, mira, sodio, magnesio, aluminio, seguimos, silicio, acá el flúor, sí, silicio, nitrógeno con fósforo, azufre y flúor con el famoso cloro. Ya está. Mira, él lo clasificó de esta forma. ¿Por qué lo clasificó? Él decía lo siguiente: el litio es un metal muy dócil, muy blando, muy bueno. Él es tan bueno que con cualquiera se puede unir. El litio es un metal que cuando se quiere unir con otro elemento puede perder un electrón, es decir, es +1, pierde un electrón. Y él preguntó, ¿quién pierde un electrón acá? Nadie. Él pierde un
un electrón. Pero ¿quién es el sodio? El sodio también es un elemento muy dócil, muy bueno, muy amable, que se puede pegar a cualquiera. Entonces, él y él tienen las mismas características. Pero de cuánto en cuánto, mira, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenía que pasar 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que encuentre a otro elemento con las mismas características que el litio. ¿Lo entendiste? No lo entendiste. Neumann dijo lo siguiente: Berilio, ¿quién eres tú? Soy un metal que cuando me quiero unir tengo que perder 2 electrones. Ah, ya, pierde, ¿te acuerdas? Signo positivo, pierde 2 electrones. Ya. Entonces, Neumann lo puso acá al magnesio. ¿Por qué? A ver, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Por eso que decimos las octavas de Neumann. Correcto. Y el berilio, si pierde 2 electrones, entonces el magnesio también pierde 2 electrones. ¿Correcto? Entonces, él decía, lo voy a ordenar de 8 en 8, teniendo en cuenta que estos elementos están perdiendo sus electrones, sus pesos atómicos, sus características. Son metales. Pertenece a otro grupo, otra familia. ¿Correcto? Mira qué pasó con el boro. Llegó al boro y le dijo: señor boro, ¿y usted? Yo, para unirme con otro, tengo que perder 3 electrones. 3 electrones. No podía estar con él. Tampoco con... pero sí con él. Porque él pierde también 3 electrones. Mira tu tabla periódica. Ahí dice cuál es su valencia. ¿Cuánto pierde? Más 3 y más 3. ¿Has visto? Entonces, de esta forma, Neumann fue clasificando de 8 en 8. ¿Correcto? Muy bien. Luego que pasamos de nuestro amigo, nuestros queridos amigos Dobrenier de 3 en 3, Neumann de 8 en 8, las famosas octavas de Neumann. Viene mi amigo Mendeleev. Tuvieron que pasar más de 50 años, imagínate. Tuvieron que pasar más de 50 años para que venga un ruso, mi amigo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Bonito nombre, ¿cierto? Dmitri Ivanovich Mendeleev. Correcto. Él era un químico que determinó lo siguiente: clasificar en los... Pero vamos a anotar su nombre, ¿ya? A ver. Dmitri. Ajá. Dmitri. Tú lo tienes que decir Mendeleev. Tú lo dices Mendeleev. Mendeleev. A ver. Yo le digo Dmitri porque es mi amigo. Más confianza. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Bueno, te comento pues. Dmitri, un químico ruso, propuso que los elementos químicos tienen que estar ordenados, sí, por sus propiedades físicas, sus pesos atómicos y también por sus valencias, o sea, sus estados de oxidación, ¿correcto? Al igual que Meyer, él dijo: vamos a ordenar a los elementos químicos por sus propiedades físicas. Acá tengo 2 químicos. Meyer dijo: ordenémonos a los elementos por sus propiedades físicas. ¿Correcto? Por sus propiedades físicas. Mendeleev dijo: excelente, pero no olvidemos también clasificarlos por sus propiedades químicas. Entonces, mira, ¿te acuerdas que Dobrenier solamente lo clasificaba por sus pesos atómicos de 3 en 3? Correcto.
¿Te acuerdas que en Neuland, las triadas de Dobreyer, Neuland lo clasificaba de cada 7 elementos y el octavo tenía que cumplir las mismas características y propiedades, ¿correcto? Generales. Meyer dijo, sí, está muy bien, pero hay que ahondar más en sus propiedades físicas. Mendeleev dijo, sí, pero nunca olvidemos las propiedades químicas, especialmente el estado de oxidación de un compuesto. ¿Correcto? Muy bien. De esta forma, la tabla periódica fue armándose hasta que aproximadamente en el siglo XIX apareció un científico muy reconocido de ese momento, un inglés llamado Jeffreys Moseley. Apareció, mira, Moseley. Moseley, luego de realizar trabajos de investigación con rayos X, él descubre la ley natural de los elementos y él establece lo siguiente: las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico. Y a partir de ese momento, todos los elementos químicos fueron ordenados de acuerdo a sus pesos atómicos, ¿correcto? A su carga nuclear. Mira, hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, hidrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, 10 neón, 11 sodio, 12 magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has visto? Hasta el día de hoy. Entonces, esta ley periódica moderna de los elementos lo determinó Moseley, y en base a lo que Moseley dio se estructuró la famosa tabla que el día de hoy lo tenemos con nosotros. Y esta tabla ya está muy ordenada, muy clasificada. Lo que está variando en esta tabla es la cantidad de elementos que están siendo descubiertos hoy por hoy. ¿Correcto, queridos alumnos? Muy bien, ha sido la famosa historia de la tabla periódica. Gracias.